Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes 24 con Wilton Rojas. Reciban de Dios, pero muchas bendiciones. Pero antes recuerden suscribirse a este canal, denle like, activen la campanita de notificaciones y así les llegarán las informaciones al minuto. Hoy nos encontramos con una persona, un educador, un deportista de larga data, una persona que ha sabido conllevar en sus hombros muchas disciplinas deportivas y en el área de educación. Hablamos con el licenciado Pedro Hernández. Pedro, saludos, bienvenido. Buenas tardes, Wilton. ¿Cómo se siente, Pedro? Todo bien por aquí. Bienvenido a este espacio Deportes 24 con Wilton Rojas. Muchas gracias, agradecemos el favor que nos concede. Pedro, primeramente, háblame de sus inicios. ¿Quién es Pedro Hernández? ¿Dónde nace? ¿Dónde se desarrolla Pedro Hernández? Bien, Pedro Hernández, quien le habla, nació en El Pujador, Cabrera, pero en el 65, en el 67 llega a Los Jengibres y se establece en Los Jengibres. Y ahí empezamos a estudiar y a jugar y así lo llevamos de manera paralela, el estudio y la pelota. Siempre yo salía, hacía mi quehaceres en mi casa y de ahí me hacía la tarea y después en un espacio en la tarde, a partir de las 5 ya que uno hacía todo, cogía para el play, ahí hasta que llegara la noche. Y así me hice bachiller en Las Gordas, estudié ahí con la profesora Altagracia, Miguel, Núñez, Alicia, Tati, todas esas fueron mis profesores del bachillerato. Y ahí me hice licenciado en la UAS, en educación. Y ahí duré 25 años en el magisterio, ya pensionado en 2020, y así sucesivamente. En cuanto el béisbol de pequeño me gustaba, llegué a jugar AA. ¿Cómo a qué edad llegó Pedro al ámbito deportivo? Yo empecé temprano porque a mí me gustaba. Yo desde los 5 años ya estaba en el play jugando pelota. No teníamos guantes y lo que hacíamos era un guante de cartón para parar con naranja agria. Que hacían prietas y esa la cogíamos para parar. Bueno, ahora mismo vemos que los niños tienen todo a su antojo, o sea, todos sus útiles deportivos bien profesionales y nuevos. Más en el tiempo suyo había que hacer ese tipo de cosas que usted me está diciendo. ¿Qué diferencia que hay ahora al tiempo de antes? Antes los jugadores se supone que porque eran buenos quizás jugaban a un alto nivel. Claro, eso era así. Lo que salían a flote era porque ya era la crema y la nata, como dicen. Pero nosotros, por ejemplo, en la Catalina había un señor llamado Rafael Peña que hacía la trocha de quechar. Las llamaban trochas. Las que hoy son mascotas eran trochas y él la hacía. Y así nosotros íbamos jugando. Había un señor también que quechaba a mano pelada, eso era difícil, ese era Juan Isidro. ¿Cuántas categorías jugó Pedro Hernández? Yo jugué infantil, jugué senior en la capital. De ahí vine y jugué juvenil, prejuvenil, juvenil, clase A y AA. El AA. ¿Cómo llega Pedro al AA? Esa es una historia larga.
Yo llegué de la capital en el Se 90. supone que es interesante, brevemente, pero ¿cómo usted llegó al AA? Vamos a ver. Yo llegué de la capital en el 90 y vino un señor, venía un equipo de ahí de Nagua, y ahí estaba el COA de tercera del equipo y me invitó a jugar y yo fui a jugar. Cuando el sábado nos tocaba sábado y domingo, él me dijo que fuera a practicar el jueves, fui y practiqué, fui el sábado. El dueño del equipo era de aquí de Los Jengibres, llamado Livino Martínez, y me dice que tenía que darle par de palos. Y yo le dije, bueno, si está, eso lo voy a hacer. Cuando nos fuimos a Sánchez a jugar un sábado, ya el policía que jugaba regular, era el centrofield regular, no había llegado de Moca. Entonces me metieron a jugar right field. Y ahí... O sea, a usted lo ponen porque faltó un pelotero. Incluso habían dicho antes de eso que yo, si no podía, no jugaba regular, y me iban a tener como calentador de pitcher. ¿Qué pasa? Me meten ahí, me ponen de séptimo, y el Ramón Enrique, que estaba coachando en ese entonces, en tercera, me da una seña para que esperara a uno. Como yo estaba impuesto a jugar aquí en el campo, yo no esperé, no me llevé de eso. Y yo lo que hice fue que cuando vino esa curvita se quedó en el medio y le di para la calle. El que me vino a buscar aquí estaba dando salto altísimo, pero Ramón Enrique tenía la chemba larga, porque él me dijo a mí, no lo saco porque no ha llegado el policía. Y digo, ¿y qué pasó? Dice, no, porque yo lo mandé a esperar uno y usted batió. Digo, no, pero excúseme, que era que yo estaba impuesto a jugar en ese campo así, lo que yo quisiera, pero ya eso no vuelve a pasar. Y ahí empezamos. Que era parte de la disciplina eso ahí. Claro, eso para ahí se juega, ahí empezamos con la disciplina. Yo no volví a hacer eso. Después de eso me dio luz verde para correr tanto la base como para batear. Yo podía batear en cualquier momento. Y así, ¿cómo termina esa historia ahí de Pedro? Esa historia. Pudo incursionar ahí. Ahí yo empecé, entonces me convertí en jugador titular regular. Entonces ahí fui yo, abridor, segundo bate, tercer bate, cuarto bate. Usted se convirtió en el hombre del equipo. En el hombre del equipo. Entonces ahí ya yo terminé siendo el champion bate y novato del año. Y cuando esos periodistas estaban ahí en un centro que había de diversión llamado La Brasa, ahí nos invitaron a todos los que habíamos ganado premios, y habían 5 premios, de los cuales yo tenía 2. Entonces estaba Kalimba, un hombre que tiene como 6'5", y estaba Jorge Luis, que había sido co-líder en jonrones. Entonces ahí estábamos, y cuando me están haciendo la entrevista, decían mucho, yo he escuchado que decían, ¿y cómo ese carajito? ¿Cómo qué? ¿Y qué fue lo que...? Y la gente... Por su contextura física pensaron que usted sí, no era claro, pelotero. 150 libras, 5'5", entonces, imagínense, donde había gente de 6 pies, de 5 pulgadas. La gente siempre cataloga el beisbolista como alto. Sí. Y eso es así, a mí me pasaron muchísimas. Y el AA de ahora, Pedro, se ve un AA para muchos con mucho menos categoría, jugadores quizá en cierto modo que aman poco el juego, a veces ya aman más lo que es la parte económica. Diferencia entre AA de antes y ahora, ¿qué usted puede decir? Mira, incluso ahora hay hasta profesionales que juegan, por ejemplo, hay pitcher, pero cuando se jugaba, le pagaban, a nosotros nos pagaban, pero como que uno tenía un romanticismo por querer ganar, era ganar como quiera, como diera lugar, en buena ley. Y ese equipo de nosotros, por ejemplo, el equipo La Canario, tenía peloteros de San Cristóbal, tenían de Montecristi, tenían de la capital. Y era un equipazo, y era así, reforzado, todos los equipos están reforzados a nivel nacional. Pero eran gente que venían a dar el 100%. La diferencia es que se amaba más el juego antes. Sí, era más romántico, como que a ti te daba apuro fallar a veces, y ahora tú ves que los muchachitos
hacen un error y lo que hacen antes uno, por ejemplo, el ver a Jaimito, un jugador de ahí de Sánchez, que era más pequeño que yo, tenía que tener como 5'4" por ahí, pero te jugaba de ahí a ahí. Era guapo, ese hombre no le tenía miedo a eso. Y así era. Pedro, el padre. Usted es padre de 2 hijos varones, una hembra. 2 hembras. 2 hembras. Hey. Sus hijos, jugadores también, no a nivel de profesionalismo, pero jugadores, que usted tuvo la oportunidad de jugar con ellos y dirigirlo. Para Pedro Hernández, dirigir sus hijos, jugar con ellos. Una cosa maravillosa. Eso es bueno, es bueno. Aunque después yo sentía algunas veces vergüenza ajena, porque a veces le decían a ellos delante de mí que no se parecían a mí, cosas, y yo me daba apuro, pero después lo animaba. Digo, ustedes tienen todas las cualidades que yo tenía, sí, que yo tengo, porque un día jugamos aquí, cuando empezamos a jugar softball juntos, que fue ahí que empezamos, porque el béisbol no jugamos. El béisbol ya no me gustaba, porque a partir de 1995 ya yo había dejado el béisbol, porque ya estaba muy viejo. Un día en el 95 me viene a buscar Anivita, viene a buscarme para que yo juegue. Me dijo, yo te voy a pagar el pasaje, te voy a dar 1000 pesos. Y cuando yo fui, que vi, eran tan jovencitos, y ya yo con 27 años, 30 años. Tenía 25 cuando comencé y ya en el 95 tenía 30. Digo, no, ya esto es para muchachos, ya yo estoy muy viejo. Y ahí dejé de jugar. Pero jugar con los muchachos fue una anécdota muy bonita. Recuerdo que un día aquí los 3 estábamos jugando y de 19 jonrones que dio el equipo, los padres e hijos dimos 12. Ustedes acabaron prácticamente. El padre dio 5. Un hijo, el más grande, dio 4 y el otro dio 3. O sea que usted, aún siendo ya el de la edad más avanzada, usted queda más horrores todavía. En esa época, porque ya me retiré, porque ya no me aguanta la pierna izquierda, el talón de Aquiles. Las piernas siempre son las que más sufren. Recordar a Bill Papi, que sí, por eso sí, se retiró. Sí, sí. Pedro, vemos hoy en día que el béisbol ha bajado mucho en la práctica. Recordemos tiempo atrás, jugaban muchos equipos, hasta juegos así amistosos, que se buscaban para jugar de amistades, hacían compartir, pero se jugaba béisbol, se practicaba. Hoy en día se ve poca la práctica de béisbol, a menos de ser un torneo organizado, pero sí mucho softball. ¿A qué usted cree que se debe ese cambio ahora? Baja mucho el béisbol y aumenta más el softball. Yo creo que lo que ha traído que el softball haya subido tanto y el béisbol, porque ya no, la gente, por ejemplo, antes se jugaba por amor, vuelvo y repito, esos son juegos románticos. Y en la provincia intercambiaban, porque nosotros una vez fuimos hasta el Limón de Samaná a jugar béisbol cuando estábamos jóvenes. Y así era. Entonces eso fue cambiando, fue desmotivándose, fue perdiendo la forma de que el béisbol era por interés, ya los muchachitos iban y desde que tiraban 2 bolas ya no volvían al play, y si lo cogían era para... Entonces se volvió un negocio. En el softball, la gente, principalmente los viejos, lo cogimos para cherchar, para relajar, una recreación, para una recreación sana. Pero dentro de la recreación sana estaban las cervezas. Entonces, eso era un compartir, porque jugando softball aprendí yo a andar el país entero. Yo fui al sur, fui al este, el norte prácticamente lo anduve entero jugando softball y conociendo, y ahí es que usted hace muchísima amistad. Y donde se ve el cambio, que antes, al principio, el softball decían que se hizo para personas mayores. La bola más grande se la pone debajo del brazo. Sí. Hoy en día vemos equipos jóvenes de softball. Muchachitos. Y no juegan béisbol, softball. No, softball, porque se han creado la idea de que en el softball ellos, por ejemplo, si yo no voy a dar, porque por eso van a un programa,
y parece que ahí lo evalúan y cosas, y cuando ven que no tienen la herramienta para llegar, hacen así, se desvían y se cogen por el sobor, porque allí van a tener su día para recrearse, para relajarse, para compartir, para darse su bebidita. Mientras estamos aquí con Pedro Hernández, estamos en Deportes 24 con Wilton Rojas. Recuerden suscribirse a este canal, denle like, denle me gusta y también déjenos su comentario a Pedro y también a quien ustedes creen que nosotros podemos entrevistar y conversar aquí como estamos con Pedro. Pero vamos ahora hasta el ámbito de la disciplina. Antes, la disciplina era una prioridad tanto en las escuelas, el maestro, Sí. en el ámbito deportivo, en los play, en todo el área deportiva, se veía como una disciplina grande. Ahora como que ha bajado mucho más eso. Usted como educador y como deportista de larga data, ¿qué usted cree que ha cambiado? ¿Qué tanto ha cambiado la disciplina? Mire, la disciplina, por ejemplo, en el área de educación física, que es lo que se trabaja como deporte en las escuelas. Yo fui profesor principalmente en esa área de educación física. Por ejemplo, aquí en Mata Bonita y en Los Jengibres, a principio aquí no se jugaba baloncesto, ni se jugaba voleibol, ni se hacía atletismo. Nosotros, por ejemplo, en la escuela de Mata Bonita, yo duré 8 a 10 años trabajando ahí. Nosotros ganamos muchos primeros lugares en atletismo, jugamos también en béisbol. Nos fuimos de trainee con un equipo de Los Limones, 0-0 hasta el octavo, y era de 6. Y perdimos ese juego 1-0. Pero se ha ido perdiendo el amor por la disciplina, porque hay que invertir. Hay muchos muchachos que no tienen muchas veces el pasaje para ir a donde lo invitan o donde tienen que ir. A veces se quedan por esa situación económica. Y por eso es que en otros países donde, por ejemplo, en Cuba, para poner un país, en Cuba la mayoría de los jóvenes son licenciados en educación física. La mayoría de los jóvenes son licenciados en educación física porque ellos tienen eso como prioridad, el deporte. Porque ellos dicen que en el deporte, la disciplina, por ejemplo, para usted formarse, tiene que irse por ahí, por ese lado. En nuestro país, ¿qué usted cree que es lo que la diferencia más grande? O sea, ¿por qué tanto la disciplina ha bajado tanto en los alumnos y los deportistas? Bien, hay una arista, un rasgo muy importante, que es la educación familiar. Eso es primordial. Si usted no educa a sus hijos en su casa, imagínese, cuando usted se vuelve un abogado en su casa, ¿qué es lo que el niño es? Una esponja. ¿Qué es lo que hace la esponja? Que absorbe. Y eso es lo que hace el niño. Por ejemplo, cuando yo estaba ahí en el liceo en los últimos años, que estaban llegando ya los muchachitos de 12 años, que estaba el séptimo, el primero, octavo, el segundo, y así sucesivamente hasta sexto. Yo dije, no, esto va muy mal, porque el muchachito de 12 años te decían, te mandaban a bañar y tú tenías que quedarte igualito, porque no se puede topar ni con el pétalo de una rosa un niño de eso, porque son inocentes. Pero los padres es que tienen que trabajar a sus hijos en su casa, ayudarlos. Porque ahora hay padre que le compran una tableta o le compran un celular al niño, entonces el padre está en una esquina, la madre está en otra esquina, el niño está en otra esquina, y lo que están es comunicándose, pero en las redes, pero no comunicándose entre ellos. Entonces ahí no hay un consejo. El padre no va y le supervisa al niño qué es lo que está consumiendo. Y entonces ahí vienen las dificultades. Por eso el irrespeto
la indisciplina en la escuela y donde quiera, nada más no en la escuela, te va a un play y también Claro, lo claro. hace, te va por la calle y hay muchachitos en esa tesitura que no respetan. Pedro, hoy en día vemos también el deporte a nivel mundial. Estamos en la víspera de un clásico mundial. Usted como dominicano, ¿cómo usted ve el plantel que lleva la República Dominicana al clásico mundial? Está muy bien, aunque esperábamos que llevaran un mejor equipo, pero hay mucha exigencia en la Grandes Ligas. Por ejemplo, Luis Castillo, Lanzador de Seattle. lanzador, no va a poder participar. Y así hay otros que no van a poder participar porque hay limitaciones. Sí, según vemos en el ámbito del picheo, Dominicana va un poco más flojo porque se le prohibió a Luis Castillo, a Framber Valdez, Luis Severino y entre otros, aunque llevamos el sayón de la Liga Nacional, Sandy Alcántara. Sí. Pero en la ofensiva sí vamos bien. La ofensiva está bien, muy bien estructurada. Ahí van a coger banco pelotero de la talla como de José Ramírez. Y por José ejemplo, Ramírez no va, José Ramírez no va, Juan Soto, de lo que podemos mencionar rápido, Manny Machado. Ah, Ramírez no va. Ramírez no puede ir porque Ramírez tuvo una lesión y parece que está recuperando poco a poco. Entonces, rápidamente, Pedro, se habla mucho de muchos millones ahora en Grandes Ligas. No, Se está hablando todos los millones. De un mito de 500 millones. Para Pedro Hernández, para usted, ¿quién es el mejor jugador actual en la MLB y quién se merece contrato de 500 millones? El mejor jugador de la Grandes Ligas se llama Mike Trout. Es un hombre completo. Un hombre completo, o sea, tiene todas las herramientas, las 5 herramientas las tiene. Ahora, una detención de 426 millones. Sí, claro. Con los angelinos. ¿Quién usted que cree usted de los restantes jugadores que merece 500 millones en un contrato? Bueno, para mí no hay uno que se lo gane, los 500 millones. Eso es demasiado. Ahora, dependiendo la cantidad de años. También, sí. Claro, porque si es por 20 años, puede ser de que le den 500 millones. Pero para mí yo creo que no hay ahora mismo. Vale mencionar que Juan Soto rechazó 440 millones de Washington. Sí. Detrás de 500 de Juan Soto. Sí, y ojalá, yo quisiera que a Juan Soto le dieran 600 millones. Él desaprovechó la oportunidad. Porque, díganme, si le va igual este año que el año pasado, llegó a San Diego y le quedaron muchísimos juegos y solamente dio 7 jonrones. Entonces, sí. Estuvo en baja un poco en San Diego. Batió 2 y pico y no llegó a las 100 remolcadas. Para finalizar este segmento aquí con la Grandes Ligas, Pedro, ¿qué opinión le merece Shohei Ohtani, el japonés que picha y batea? Eso se ve cada 100 años. Un fenómeno. Eso es un fenómeno. Y no es que cualquier bateador. Sí, porque eso es lo que se dice, que no cualquiera puede llegar a ser pitcher bateador, y no cualquiera, algunos, pero hacerlo tan bien en las dos partes. Claro. Y busque cuánto triple tiene. No, y es un hombre que corre. Entonces, no lo ponen a jugar defensa por la condición de pitcher. Sí, pero sí, que me dicen que en Japón era una superestrella con guantes, sí. Entonces, a mí no me gustó el comentario de Vladimir Guerrero Jr. cuando él dijo, cuando dio 48 jonrones, empujó 100 y pico y batió 3 y pico, que la próxima temporada iba a superarla. Qué difícil. Y Vladimir Jr. se le hace difícil tener otra temporada como esa. Y ojalá la tenga. Ojalá claro, ojalá la tenga. Finalmente, un mensaje a esos deportistas que hoy en día siempre están como más rezagados a jugar el béisbol y se ha caído mucho. Y a esos jóvenes que están buscando un futuro y que todavía lo vemos poco disciplinados. Pedro Hernández, un mensaje para esos jóvenes. Sí, para esos muchachos tienen que llevar las dos cosas, no una sola. Tienen que jugar y estudiar. Porque si no da para
firmar, puede dar para ser un licenciado. Y en cuanto a la disciplina, el joven, la persona de bien tiene que ser disciplinado, llevarse de los consejos. A la juventud, que los consejos de los padres y de personas idóneas que pueden dar consejos, tienen que dejarse llevar de ese tipo de personas. Ahora hay unos consejos que le dan unos amiguitos para llevárselos. Esos consejos no hay que dejarlos que fluyan, dejarlo pasar. Irse por la vía correcta, por el respeto, la armonía, la alegría y la felicidad para esos padres y esos comunitarios que lo esperan. Bien, gracias Pedro. Ahí estuvo Pedro Hernández, profesor y jugador y deportista de larga data. Pedro, muchísimas gracias por su tiempo y este escenario le agradece mucho. Gracias a ti, Wilton, y estamos a la orden siempre y cuando ustedes quieran. Volvemos. Bien, gracias, estuvo Pedro Hernández y esto fue Deportes 24 con Wilton Rojas. Antes recuerden suscribirse a este canal, denle me gusta, denle like y dejen su comentario. Estaremos hasta otra próxima entrega. Pedro, muchas gracias y hasta la próxima.